social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, estimada audiencia. ¿Cómo están ustedes? Nosotros aquí encantados, además encantadas todas, todos de acompañar, como todos los jueves, en este espacio especialmente dedicado a este momento de pausa, donde qué importante es reflexionar sobre temas que tienen que ver con el mundo de lo emocional, de lo psicológico y el mundo de la ciudadanía. Quiero empezar, como siempre, agradeciendo importantemente a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a Carla Sons en la producción de este espacio, a Gregorio González en los controles, y a ustedes que nos reciben con tanto gusto en este espacio de los jueves de Buen Provecho, Psicología y Ciudadanía. Por supuesto, para mí un gusto poderlos acompañar como todos los jueves, insisto. Les recuerdo que los invitamos a sintonizarnos por rcr750.com y allí nos van a encontrar en todas las plataformas digitales, por YouTube, Periscope, Twitter e Instagram. Y que además, les recuerdo como siempre, que una vez culminado este programa, que hoy es un programa de lujo, ya van a ver por qué, pueden encontrar el link del programa de hoy en el Facebook también de Psicología y Ciudadanía, así como en el canal de YouTube de la radio rcr750.com, la radio que se ve. Mis redes personales, Marirami Piso Sic en Twitter y marirami.sic en Instagram. Hoy es un tema interesantísimo, y digo un programa de lujo porque es un programa internacional. Nuestras invitadas no están aquí, pero gracias a esta estupenda, bueno, porque la tecnología finalmente nos ayuda importantemente, podemos tenerlas aquí en tiempo real para conversar sobre este tema tan interesante que les proponía el día de hoy, que tiene que ver con qué es esto de género y protección y derechos humanos al servicio de la acción popular su historia en una organización tan importante como es el Grupo Social CESAP. Pero para este tema, yo quise que nos acompañaran 2 de las 8 mujeres que dan a luz, oigan bien, este trabajo tan interesante que yo quiero que ustedes conozcan, y ustedes se preguntarán antes de todo, ¿y por qué ese tema? ¿Por qué Marisol hoy se le ocurre ese tema? ¿O por qué nos trae ese tema hoy? Bueno, porque después de 16 meses de pandemia, mi querida audiencia, todos sabemos que el tema de la violencia en general ha sido el tema del día, ha sido la otra pandemia. La violencia ciudadana, tenemos evidencias de ello, y sobre todo la violencia de género, la violencia en la familia, la violencia contra la mujer, la violencia contra los más vulnerables, los niños, las niñas. Y por esa razón yo quería que ustedes pudieran conocer de la mano, insisto, de las 2 mujeres que parieron esta maravillosa mirada, 8 miradas tenemos aquí, de cómo en el Grupo Social CESAP todo este trabajo con las mujeres tiene una historia, pero una historia no solo larga, una historia riquísima y millonaria en experiencias y en posibilidades. Y por eso invitamos a Daniela Coronas Vegas. Daniela Corona Vegas, ella es estudiante, estoy aquí buscando justamente el nombre de la universidad porque no es sencillo, ella está en Alemania, y Daniela es estudiante de sociología, pasante además del Grupo Social CESAP. Ella está estudiando ciencias sociales en la Universidad de Marburgo, en Alemania. Actualmente es pasante del Grupo Social CESAP, concretamente en el área de género y protección. Y nos acompaña además Mariel Barríquez, doctora en ciencias políticas, socióloga y actual responsable de esta área de género y protección del Grupo Social
CESAP. Estas son las investigadoras de lujo que nos van a contar cómo fue este trabajo de parto acerca de estas 8 miradas de la historia de las mujeres en el Grupo Social CESAP. Bienvenida Dani, bienvenida Marielba. Muchas gracias por esa presentación y por prestarnos el espacio para conversar un poco más sobre este tema que, como tú dices, ha sido muy interesante, muy enriquecedor y sumamente relevante, sobre todo a raíz de la pandemia, que se ha intensificado un poco la situación de la violencia, como nos comentabas. Gracias, Dani. Y Marielba está por ahí. Les comentaba, como ya se dieron cuenta, Dani está en Alemania. Y a esta hora es de noche, aunque ustedes vean ese día, ¿no? Y Marielba está en España, o sea, también de noche, ¿no? A ver, Marielba, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Sí, muy agradecidas de estar en este espacio contigo y con la audiencia y, bueno, contarte un poquito cómo ha salido este estudio, ¿no? Este embarazo, este parto, sí, en manos de 8 mujeres, de las cuales ustedes son las investigadoras. Cuéntenos. Bueno, lo primero, decirte que en el Grupo Social CESAP recientemente se creó el área de género y protección en enero de este año es con la creación de esta área que pensamos que era importante registrar la historia de la inclusión de la perspectiva de género y derechos en la trayectoria de la organización. ¿Por qué? Pensamos que era importante saber de dónde veníamos para saber a dónde íbamos y qué énfasis teníamos que hacer y recoger las luchas, las miradas, la experiencia de quienes nos antecedieron en esta lucha por los derechos y por la igualdad entre hombres y mujeres dentro del desarrollo comunitario, dentro de la acción popular. Entonces, emprendimos la tarea de hacer una revisión histórica con la intención de darle a la organización un conocimiento útil y ver cómo se había implementado anteriormente esa transversalidad de esa mirada de enfoques, de esa mirada de derechos o de igualdad en el pasado, ¿no? Como un aliciente, como una luz, como una guía que nos permitiera seguir la ruta de otras protagonistas de la historia. Entonces, a raíz de ese interés de levantar información, nos encontramos con 6 mujeres extraordinarias en la historia de CESAP, y no solamente en la historia de CESAP, sino en la historia del país, de los derechos, de la lucha por los derechos de las mujeres en Venezuela. Esas mujeres son Rosa Paredes, es coordinadora del programa de mujeres en CESAP y antigua también coordinadora general de CESAP. Es ahora coordinadora del área de posgrado de los estudios de la mujer en la Universidad Central de Venezuela. La otra mujer protagonista es Inocencia Orellana, es coordinadora del programa también de mujeres y promotora de la red Todas Juntas y de actual coordinadora de la especialización en educación de adultos. Y Beatriz Jiménez, cofundadora de CESAP, coordinadora también del programa de mujeres y fundadora de COCENTRO Occidente, ¿no? Y después tenemos a Rosa Elena Acevedo, que es actual presidenta de la Asociada Uniandes, pertenece a la Junta Directiva del Grupo Social, ¿no? Integrante de Sinergia. Y Nelsir González, antiguamente integrante también del Grupo Social CESAP, de la directiva, y coordinadora actual de Acción Campesina. Y, por supuesto, a nuestra actual presidenta, Diana Vegas, que también participó en el programa de mujeres y antigua coordinadora de CESAP
¿no? Laura es nuestra presidenta, ¿no? Ahora es la cabeza, la líder. Entonces, esas son las 6 mujeres que nosotras entrevistamos. La investigación es una investigación cualitativa en base a entrevistas en profundidad, cuyas preguntas tenían que ver con los objetivos de una investigación. Luego, cuando tuvimos los resultados, esa información, nosotros categorizamos esa información y cogimos como unos hilos conductores. Buscamos un hilo conductor y hicimos una serie de subtemas que tratar, ¿no? Y bueno, querría decir también en esta pequeña introducción que la investigación fue una aventura, porque nosotros teníamos una idea de las razones por las cuales queríamos investigar, ¿no? Que era eso, dar luz para continuar el camino ya trazado por mujeres, ¿no? Pero sin embargo, meternos en esta investigación también nos metió en la historia del país. Así es, así es, así es. Marielba, y un poco porque me parece tan valiosa estas miradas, porque finalmente son 8 mujeres, incluyéndolas a ustedes 2, además que son, fíjense, son miradas que tienen que ver con la sociología, con la educación, con todo lo que es el mundo de las ciencias políticas, con todo lo que es el mundo inclusive femenino. O sea, ustedes como mujeres, en ese trabajo que inicia por allá en el año 65, caramba, en el tema de mujeres, es importante destacar eso. Además, desde el punto de vista de la psicología, un apunte rapidito para poder introducir la siguiente invitación a conversar. Fíjate, en el mundo de la psicología, nosotros sabemos que quien no conoce y no honra su historia, no está en capacidad de ninguna manera cómoda, fácil de poder transitar su vida. Y en el caso de nosotras las mujeres, y en el caso de CESAP, y sobre todo en circunstancias como estas, es fundamental saber que esta que se reactiva, que se presenta hoy en CESAP como en género y protección, tiene esa historia tan importante que nació, insisto, en el trabajo con las mujeres en ese sentido, a través de la acción popular. Y en ese sentido quisiera yo preguntarle a Daniela, porque ella es la mujer más joven de este grupo maravilloso de mujeres, ¿sí? Que también viene del mundo de la sociología, ya está terminando sus estudios, pero está en otra latitud, está en Alemania, y fíjate tú, venezolana, de pura cepa, su madre venezolana, su padre español, ella está ahora en Alemania. Entonces, Dani, se me ocurre preguntarte, o invitarte más bien a que nos compartas, después de esta introducción que nos ha hecho Marielba, ¿cómo es para ti cómo fue para ti encontrarte con todas estas historias, con todo lo que era este acervo que tiene tanto que ver contigo, de tu origen, por supuesto? A mucha honra yo quiero decirle a mi audiencia que Daniela es hija de Vegas. Yo no me puedo quedar con esa vez. Entonces, tú que viste a tu mamá de niña, etcétera, de bebé, de adolescente, transitar todo esto, ¿cómo es para ti ahora desde la perspectiva profesional tan seria que tú llevas adelante? ¿Cómo fue para ti ver esta historia de todo esto que nos plantea Marielba? La verdad es que, bueno, en principio, como tú comentaste, ya yo conocía un poco de qué iba la labor que desempeña CESAP, e incluso conocía los nombres de algunas de las protagonistas y las conocía en persona, pero para mí fue una experiencia realmente no solo enriquecedora profesionalmente, porque obtuve esta capacidad de realizar un proyecto de investigación que, como decía Marielba, la comenzamos hasta ingenuamente un poco, porque lo que queríamos era, pues bueno, saber cómo había sido la trayectoria, y terminó siendo un documento sumamente valioso de más de 100 páginas que para CESAP, no solo para nosotros, sino para CESAP, es sumamente relevante, pero también a nivel personal, escuchar cómo fue también el proceso de mi mamá dentro de la organización y
y conocer un poco sobre el movimiento feminista de aquellas épocas que en su mayoría eran lideradas por clase media, académicas de clase media, y se sabe, bueno, como ya sabemos, es una organización que se desempeña más bien con sectores populares, entonces conocer cómo fue ese encuentro, cómo fue el intercambiar visiones, realmente fue muy increíble, apasionante, que yo... no sé, invertí horas de sueño y mucho tiempo en la redacción y análisis de resultados, y conversar con Marielba todo el tiempo enviándonos pedacitos y las entrevistas y las transcripciones, y de verdad yo lo hice con todo el corazón y el cariño del mundo porque significaba mucho para mí. Por eso creo que también Marielba y yo le pusimos muchísimo cariño, y por eso gestamos este producto tan hermoso y tan valioso, ¿no? Dani, hay una cosa, fíjate, en los títulos como ustedes, tú y Marielba, titularon este trabajo, que sin duda es un regalo, ¿no? Hay títulos interesantes, muy interesantes, como por ejemplo la formación, en todo lo que es el trabajo de CESAP. Tienes, por ejemplo, lo que es la acción humanitaria. Incluyeron ustedes además aquí una mirada que tiene que ver con el enfoque de derechos, porque por supuesto en las circunstancias que vive Venezuela, imposible no hacer eso. Y yo me atrevería a preguntarte, dentro de esa misma línea tan emotiva y tan sentida de tus palabras, ¿tú serías capaz de decirnos cuál fue bueno, fueron muchos, yo sé que fueron muchos, pero como el tiempo en radio tú sabes que es verdugo, la pregunta es la siguiente: ¿Tú tendrías a la mano la posibilidad de podernos decir cuál fue el hallazgo que para ti fue sencillamente revelador, sorpresivo, dentro de esa perspectiva que tú ya manejabas? Es interesante porque lo que hicimos básicamente, creo que nuestro primer hallazgo fue la clasificación del discurso básicamente en 3 etapas, ¿no? Que como tú dices, realmente las titulamos muy poéticamente, pero podríamos dividirlas en los inicios, que fue el programa de mujeres, hasta que se decide cerrarse. Después hubo un periodo entre mediados de los 90 hasta el 2015, en donde se desempeñaron estas perspectivas que vinimos a conversar hoy, y a raíz de la agudización de la crisis, pues a partir del 2016 identificamos una etapa diferente. Cada etapa evidentemente tiene sus hitos, sus avances en el tema de desarrollo comunitario en materia de igualdad de género, y también identificamos algunos obstáculos, ¿no? Entonces, obstáculos que se repiten pues a lo largo de la investigación, y obstáculos respectivos de cada etapa. Creo que algo que me pareció sumamente conmovedor, y que realmente es un patrón que encontramos a lo largo de la historia, fue el rol fundamental que cumplían las mujeres, y eso es un logro increíble que asume el programa de mujeres de CESAP, el rol fundamental como potenciales agentes de cambio dentro de sus entornos, no solo por el papel que cumplen las mujeres como educadoras de sus hijos y sus hijas, sino porque también llevaban, por ejemplo, en lo que fue las fundaciones de los principales barrios de la capital, ellas llevaban la lucha proactiva y tenían una gran capacidad organizativa, pues en la búsqueda de servicios públicos, porque claro, empezaron a crear estos barrios en terrenos invadidos, entonces evidentemente no había acceso a estos servicios. Eran ellas las primeras dolientes por ser las que se encargaban de cuidar de estos terrenos. Básicamente eran muy pocas las que estaban empleadas fuera del hogar. Ellas se organizaban y exigían este tipo de servicios. Entonces el programa de mujeres lo que identifica es que, bueno, estas mujeres tienen esta capacidad, hay que darles voz, es necesario empoderarlas para que ellas mismas obtengan las herramientas, no solo para exigir estos servicios que eran las necesidades básicas que ellas necesitaban cumplir, sino también para que pudieran desenvolverse en las otras dimensiones, en las personales y la familiar. Entonces creo que, respondiendo tu pregunta, creo que para mí fue muy interesante este patrón que te comentaba, que se repite a lo largo de la investigación y que comprobamos con nuestras mujeres protagonistas a las que entrevistamos, fue que ellas, aun siendo las mujeres de los sectores populares las más vulnerables, en primer lugar, bueno, por su tema, o sea, perdón, por su condición de género, o sea, que por ser mujeres, simplemente.
y por vivir en la pobreza, en segundo lugar, pues ellas eran las que estaban en primera fila siempre para trabajar por sus comunidades en la gestión de problemas, en el impulso de respuestas, de prevención y atención, sobre todo en temas de violencia basada en género. Estupendo lo que mencionas, porque nos muestra como una línea también, nos sugiere una línea de tiempo que no está a prueba, que no está blindada en términos de todo lo que es estos fenómenos como tienen que ver con la pobreza y la misma violencia de género. Vamos a hacer un corte, y al regreso, mi querida Daniela, mi querida Marielba, me parecería interesante que en tu caso, Marielba, que estás a cargo de esta área, también de género y protección, y ahora con tanta responsabilidad y con tanta pertinencia, nos puedas contar un poquito también, no solo lo que tú encontraste al lado de lo que Daniela nos menciona, sino sobre todo, qué de eso que ustedes encontraron nos va a servir para entonces el desarrollo de las nuevas acciones en el área de género y protección. Ustedes no se muevan de ahí, querida audiencia. Daniela Corona, Marielba Rísquez regresan ahora para seguirnos contando de este maravilloso trabajo, de este parto de mujeres. Ya volvemos. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Estamos con Marielba Rísquez y Daniela Corona conversando sobre este maravilloso espacio de reflexión, este trabajo, 8 miradas sobre la historia del Grupo Social CESAP, acerca de todo lo que es el trabajo con las mujeres, que desde el año 65 el Grupo Social CESAP, como bien nos contaban ambas, adelanta en esta materia. Y sobre todo, Marielba te había dejado una invitación en el aire, al aire, para que nos contaras un poquito, fíjate, dentro de esta titulación bucólica, poética, de estos capítulos de este maravilloso trabajo, ustedes tienen aquí uno que llaman Seguimos acompañando a las comunidades, ¿no? Sobre la base de esta historia, en el reconocimiento de esta historia, seguimos acompañando a las comunidades y nuevos desafíos y nuevos retos. Fíjate, Marielba, me parecería interesante en ese sentido que ¿cuál es la relación que tiene entonces lo que ustedes encontraron un poco en todo este trabajo con estas nuevas acciones, donde es inevitable encontrar nombres de gente muy querida también, ¿no? Abelina Caro, nuestra ya fallecida Marjorie Hernández, caramba, que han estado allí, por eso ustedes bien decían, muchas más mujeres de las que están acá. A ver, Marielba, cuéntanos, ¿qué relación han tejido, logran ustedes tejer entre toda esta historia encontrada y estos nuevos retos en relación al acompañamiento de las comunidades? Creo que Marielba está por ahí, ¿o no está por ahí? ¿Aló? Ajá. Sí. Bueno,
que quería decirte antes de responderte que son 8 miradas, porque indiscutiblemente la mirada de Daniela, desde su edad, desde su realidad, mi mirada, con mi edad, con mi experiencia, con mi bagaje, también le aporta eh, una mirada, valga redundancia, a lo que encontramos, ¿no? Entonces, por eso nosotros le llamamos 8, nos incluimos porque indiscutiblemente nosotras vemos las cosas de una manera, ¿no? Y coincidimos en mirar que el hallazgo más importante es del que ha hablado Daniela, que es que yo lo resumiría en la capacidad transformadora de la mujer en las comunidades. Entonces, es cómo las mujeres han construido y siguen construyendo comunidades sostenibles y comunidades donde el centro son comunidades en las cuales la mujer es una actor política, porque siempre está buscando el bien común, siempre está preocupada por el bienestar de todos y todas en las comunidades. Es una mujer que vemos en los casos, por ejemplo, de emprendimiento, que son los que estamos llevando en este momento a cabo. Vemos que las mujeres emprenden para solucionar problemas de la vida, de la comunidad, de todos, de su familia y de los demás, ¿no? Más allá de acumular y de lo que es el fin en sí mismo de la economía, ¿no? Busca ese bienestar común, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese hallazgo nos ha servido para plantearnos entre los retos, fortalecer a las mujeres como el eje central de las comunidades que nosotros encontramos, y fortalecer las redes entre ellas, redes ciudadanas, redes de lideresas comunitarias, redes de mujeres emprendedoras. Creo que eso es un reto para CESAP. Otro reto para CESAP es articular alianzas con otras organizaciones, alianzas con instituciones gubernamentales, nacionales e internacionales, que fortalezcan y hagan más sólida la formación, la capacitación de las mujeres. Y también tenemos como reto, además de adaptar la perspectiva de género y de derechos en todos nuestros proyectos y todas nuestras acciones. ¿Eso qué significa? Asumir a las personas no como beneficiarias, no como sujetos pasivos de ayuda en esta crisis, por ejemplo, sino como sujetas de derechos, personas participantes de su propio cambio, de su propia transformación, de su propio destino, buscando la eliminación absoluta de esas barreras y esos obstáculos culturales y sociales que seguimos teniendo las mujeres en las comunidades, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Al respecto, nosotros creemos que en CESAP podemos aportar propiciando reflexiones sobre estos temas que todavía existen, sobre las desigualdades, las discriminaciones, las invisibilidades que sufren las mujeres, ¿no? Y por supuesto, vincular todos nuestros esfuerzos y todos nuestros conocimientos con los estándares internacionales, con lo que nos está exigiendo pues las agencias y lo que nos está exigiendo la ayuda que estamos recibiendo para poder desarrollar estos proyectos de desarrollo comunitario.
Tal cual. Fíjate, María, yo cuando las escucho, te escucho a ti, escucho a Dani, y además, después de haber hecho esta primera lectura de este material, me doy cuenta de algo muy importante. Es que uno de los grandes retos que tiene, y que lo puedo rescatar de lo que dice, es que sencillamente reconocer las diferencias legítimas que existen entre hombres y mujeres, que no nos hacen superiores ni inferiores, nos hacen igualmente diferentes. Es fundamental reconocer, en términos de derechos, quiero decir, derecho que tengo yo como mujer, el derecho que tienen los hombres. Es fundamental entonces mirar que esto tiene una historia, y que tiene una historia que tiene justamente que ver con ese poder organizativo de la mujer y ese poder resolutivo que tiene. Y por eso el título, 8 miradas, es fundamental, porque al final, psicológicamente, la mujer significa eso, la perspectiva, la mirada, el poder considerar distintos aspectos de una misma circunstancia para luego resolver al lado de la practicidad masculina. Entonces creo que en ese sentido para mí es un inmenso, por eso digo que tiene muchísimo valor este trabajo. Yo quisiera ir cerrando este espacio con, a ver, con dos elementos o con dos recomendaciones, quizás una tuya y una de Daniela, que acerca de este trabajo ustedes quisieran que las mujeres y los hombres que nos están escuchando se quedaran con ese mensaje. Bueno, yo como politóloga me gustaría decir que no basta la ciudadanía política que ya tenemos como titulares de derechos, como sujetas de derechos, sino que necesitamos una ciudadanía social y de una ciudadanía cultural que nos garantice pues ese ejercicio pleno de derechos, porque es verdad que tú dices que mujeres y hombres somos diferentes y abordamos las situaciones de manera diferente, pero las mujeres partimos de situaciones de desventaja en ese ejercicio. Sin duda. Y entonces lo que yo dejaría es como la necesidad no solamente de que CESAP, sino todas las organizaciones, toda la ciudadanía, toda la sociedad en sí misma, buscara, garantizara, luchara por unas políticas públicas y unos servicios sociales en todos los niveles y en todo el país, que tuviera perspectiva de género, que viera las diferencias, las necesidades específicas que tienen las mujeres y las niñas y las adolescentes en el desarrollo de su humanidad, pues, de su persona. Gracias, Marielba. Dani, quiero cerrar contigo 30 segundos, siendo tú la voz más joven y además la voz que promete, la voz del futuro, en relación a todo este trabajo. Creo que continuando un poco con la idea de Marielba, me parece muy importante involucrar a todo el mundo en este tipo de conversaciones, porque creo que al haber reivindicado tanto esa autonomía de las organizaciones de mujeres y estas conversaciones de género, de alguna manera se excluyó a los hombres en general de hablar sobre estos asuntos privados y constituirlos también en asuntos públicos, porque evidentemente estos asuntos públicos pasados del ámbito privado al público se convierten en asuntos políticos. Entonces, creo que los temas que tienen que ver con las mujeres en el ámbito privado probablemente ha favorecido que los hombres sigan reafirmando que estos son asuntos que tienen únicamente que ver con las mujeres, asuntos que tienen que ver, bueno, con la educación de los hijos y las hijas, el tema de cuidar a las familias dependientes, a la gente en su entorno, a sí mismo, los temas de la violencia de género. Creo que hay que ampliar un poco más esas conversaciones. Gracias, Dani. Yo me siento absolutamente agradecida y honrada de haberlas tenido en este espacio para conversar y seguiremos conversando. Claro. Ustedes, querida audiencia, van a poder seguir las redes sociales de este par de investigadoras maravillosas y sobre todo de este trabajo. Y por supuesto agradecerles que nos hayan abierto las puertas de sus casas, de sus radios, de sus computadoras, de todos los medios posibles para reflexionar sobre estos temas tan importantes. A Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a Carla Sons en la producción de este espacio, a Gregorio González, a Marielba, a Daniela y a ustedes, querida audiencia, agradecida, y nos encontramos la próxima semana. No me queda más que decirles buenas noches y buen provecho para todo el mundo. Gracias. Gracias. Gracias, Marisol.
Psicología y Ciudadanía. Con la psicóloga Marisol Ramírez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 20.